grabar. Ya. Esta es la 7. No, esta no es. Es la 8 la que vamos a ver. Una caloría tiene esta regional. Sí, la jalea. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Ya, ok. Ya, entonces, clase número 8 es... Ya, los contenidos de la sangre y su composición, funciones principales, exámenes sanguíneos como hemograma, grupos sanguíneos y factor RH, arterias, venas capilares, principales vasos sanguíneos y principales pulsos, eso no aparece. ¿Ya? Eso no está en la diapositiva. Momentos para conocer. La sangre y su composición. La sangre es un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamado plasma, en la cual se encuentran diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. El volumen sanguíneo es entre un 5 y 6 litros en un hombre adulto promedio y entre 4 y 5 litros en una mujer promedio. ¿Ya? En este caso, si la persona es más grande o más chica, o sea, va a depender también de su peso corporal, ¿ya? Generalmente es el 8% de su peso corporal, porque eso está calculado en base a una persona que pesa 70 kilos. ¿Ya? Entonces, mediante una muestra de sangre, se va a centrifugar y se va a obtener una división de los componentes de la sangre, y los componentes y elementos más densos se van a ir hacia abajo. Los glóbulos rojos son más densos y más pesados van a quedar arriba, y como el plasma es más líquido y más liviano, se va a quedar en la parte superior. Las funciones de la sangre son 3, de las cuales son transporte, regulación y protección. ¿Ya? En el transporte, la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. En esta parte, quiere decir de que desde los pulmones, la sangre ya oxigenada va a pasar por la bomba, que es la propulsora de la sangre, que es el corazón, se va a ir hacia los tejidos del cuerpo y después va a volver hacia los pulmones para nuevamente oxigenarse, y ese es un ciclo que hace, y es el transporte. Además, lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Entonces, la sangre va a ser un medio de transporte en todo nuestro cuerpo para poder alimentar, oxigenar y llevar la mayor cantidad de nutrientes, hormonas, células y todo lo necesario para nuestro funcionamiento. Se va a hacer a través de la sangre. Es el componente conector de todo nuestro cuerpo. La regulación corresponde a que la sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis, ¿ya?, de todos los líquidos corporales. La homeostasis es, en este caso, la regulación de temperatura, balance entre acidez y alcalinidad que tiene la sangre, ¿ya? Entonces, a medida que va circulando la sangre, también nos va creando una función de regulación. Ayuda a regular el pH y es un termorregulador al transportar la sangre desde lugares más fríos a otros más calientes y viceversa. Como para entender un poco lo que es la regulación, es cuando nosotros sentimos frío, el ambiente externo es muy frío, y nosotros las extremidades, principalmente en las manos y en los pies, se nos ponen más heladas y se nos ponen pálidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es inteligente, y ¿qué va a hacer? Va a mandar la mayor cantidad de sangre hacia los órganos principales para mantenernos con calor en los órganos que nos permiten vivir, ¿ya? Entonces, por eso las extremidades van a tener menor cantidad de sangre para poder suplir la falta de temperatura en los órganos vitales. Y de protección, la función de la sangre es poder coagularse
¿ya? Eso quiere decir de que la sangre, en el caso de tener una pérdida excesiva tras una lesión, además de llevar los nutrientes de regular y de todo, la sangre tiene una particularidad de que también se puede coagular y se va a taconear, en este caso, en el lugar donde está teniendo mayor pérdida, ¿ya? Entonces, la sangre se va a autoproteger de no esparcirse, de no salir ante una lesión, ¿ya? Y en el caso de los glóbulos blancos también en protección nos protegen de las enfermedades y de las infecciones. Entonces, como resumiendo esto, las funciones de la sangre y el transporte llevan los nutrientes, el oxígeno y todo lo necesario para el funcionamiento de todos nuestros tejidos y órganos del cuerpo. La regulación mantiene la temperatura y además ayuda a regular el pH y la alcalinización de la sangre, o sea, del cuerpo, y de protección porque se autoprotege para que no se nos derrame la sangre y además frente a agentes externos que pueden ser enfermedades e infecciones. Entre los componentes de la sangre, que era lo que estábamos viendo en un comienzo, que son las partes en las cuales se puede dividir la sangre, ¿ya? Como tejido se compone de los siguientes elementos: el plasma sanguíneo, elementos corpusculares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces tenemos acá los glóbulos rojos, que son en la parte inferior, tenemos en el medio las plaquetas y los leucocitos que corresponden a los glóbulos blancos, y en la parte superior tenemos el plasma sanguíneo. Dentro de los componentes de la sangre están los glóbulos blancos y se van a subdividir en agranulocitos y granulocitos, que son de acuerdo a la forma que tienen, y esos son los 5 tipos principales de glóbulos blancos que nuestro cuerpo, que nuestra sangre tiene. El plasma sanguíneo, ¿ya?, es un líquido amarillento ligeramente denso, compuesto por el 91,5% de agua, porción líquida de la sangre que actúa como solvente, absorbe, transporta y libera calor. Entonces, entendemos que el plasma también, en la parte que veíamos de las funciones de la sangre, es de transporte y de regulación. Esas son las funciones del plasma: transporta y regula. Y el 8,5% restante, de los cuales la mayoría son proteínas plasmáticas que ayudan a mantener el equilibrio en la sangre y los tejidos, además de otros solutos como electrolitos, nutrientes y gases. Entonces, el plasma sanguíneo está compuesto principalmente por agua, que nos ayuda en lo que es la regulación y en el transporte, y además lleva algunos nutrientes adicionales y los electrolitos, que son las partes de acidez y alcalinidad que tiene nuestra sangre. Los otros elementos de la sangre son los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos principalmente van a ser conocidos como eritrocitos. O sea, nosotros no decimos los glóbulos rojos, sino que eritrocitos, que constituyen alrededor del 40% del volumen de la sangre. El otro 60% está compuesto por el plasma, por los elementos corpusculares, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y el 40% corresponde a los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Los eritrocitos además contienen un compuesto llamado hemoglobina, y la hemoglobina es el elemento que le permite a esta célula transportar moléculas de oxígeno y le da su típico color rojo a esta célula. Entonces, cuando la hemoglobina está rica en oxígeno, es de un color rojo, y después, cuando ya es ocupada y se consumió el oxígeno, es un poco más oscura. ¿Ya? Entre los elementos celulares de la sangre, ahora pasamos a los glóbulos blancos, de los cuales también son llamados leucocitos, son los encargados de la defensa del organismo completo. Los 5 principales glóbulos blancos, con cada uno con funciones específicas, son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Son los 5 principales que tenemos. De los 5 tienen cada uno sus funciones. Ya vamos a partir con los neutrófilos segmentados y los neutrófilos encallados, que tienen una función defensiva de fagocitis de virus y bacterias. Los monocitos, que son una función defensiva de vigilancia inmunológica. Los eosinófilos, funciones defensivas contra parásitos y alergias. Basófilos, función inflamatoria y alérgica. Entonces,
consideramos de que dentro de los glóbulos blancos tenemos los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos como respuesta inmunitaria inmediata, ¿ya? En cambio, los linfocitos, en este caso, producen anticuerpos específicos, y eso es una respuesta inmunitaria adaptativa que tiene nuestra sangre, porque nos ayudan a responder, reconocer y recordar antígenos. Entonces, dentro de los linfocitos también tenemos los linfocitos tipo B y los tipo T, que en este caso, como común, se puede dar como los que generan anticuerpos para el COVID-19, como una referencia de los que de la acción que generan los linfocitos en la sangre, como glóbulos blancos. Los exámenes sanguíneos, que son los hemogramas, consisten en un análisis que se utiliza para evaluar el estado de salud general de la persona a través del estudio de los componentes de la sangre. Se miden en los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, plaquetas. Ya, en el caso de los hematocritos, que está acá con un asterisco, los hematocritos es una medida de concentración de glóbulos rojos en la sangre. Ya, es la altura, en este caso, en el tubo que nosotros hicimos la muestra de sangre de la persona, ya, el hematocrito es la altura total de glóbulos rojos en el tubo. ¿Ya? De esta manera se puede determinar la concentración de glóbulos rojos de un paciente. Entonces, a eso corresponde el análisis de la sangre al hematocrito. Es como la proporcionalidad que tiene los glóbulos rojos en la muestra de sangre. Los grupos sanguíneos y factores RH. Por lo que estuve leyendo, esto va principalmente para las transfusiones de sangre. Entonces, para entender a qué corresponden los grupos sanguíneos y el factor RH, las definiciones previas son los antígenos. Los antígenos son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos, ¿ya? Entonces, es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede provocar una respuesta inmune o inmunitaria. Entre los antígenos se pueden encontrar bacterias, hongos, parásitos y virus, además de elementos químicos. Entonces, lo principal es que el antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos, y los anticuerpos, conocidos como las inmunoglobinas, son producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando se detecta la presencia de sustancias dañinas. Los antígenos, sustancias dañinas, los antígenos. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos se producen por los antígenos cuando se detecta la presencia de algo externo, ¿ya? Y en este caso cada anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Ahí está. Los alérgenos son sustancias que pueden provocar una reacción alérgica. En algunas personas, el sistema inmunitario considera los alérgenos como extraños o peligrosos. Como resultado, el sistema inmune liberando un anticuerpo llamado IgE para defenderse contra el alérgeno, provocando síntomas de alergia. Los grupos sanguíneos son 4 tipos, de los cuales tenemos A, B, 0. La sangre tiene como característica diferentes en las personas. Esto se debe a los antígenos, ¿ya? Hay 2 tipos de antígenos, el A y B, y cada persona tiene un antígeno heredado de su progenitor. Eso quiere decir que el papá de las personas, el padre, es quien determina el tipo de antígeno y el tipo de grupo sanguíneo al cual va a pertenecer su hijo. Existen personas sin ningún tipo de antígeno en su cuerpo, y estas se denominan grupo 0. Existen personas que poseen los grupos A y B en su cuerpo, y estas personas se les denomina grupo AB. Entonces tenemos un grupo de personas que es A, un grupo de personas que es B, un grupo que es AB y un grupo que es 0. Las personas que corresponden al grupo A en el eritrocito, y entendemos que los eritrocitos, pero acá, los eritrocitos. Oye, ¿me pueden esperar un ratito para que vaya a prender la secadora, por favor? 5 minutos. No, vamos a seguir, está grabada la clase.
Los glóbulos rojos son también conocidos como eritrocitos. Entonces, cuando hablamos acá del grupo sanguíneo, estamos hablando del antígeno que posee este glóbulo rojo. Y en este caso, los del grupo A poseen el antígeno tipo A, los del grupo B poseen el antígeno tipo B, los del grupo AB poseen antígenos del grupo A y B, y los que son del grupo 0 no poseen ningún antígeno. ¿Ya? En este caso, las personas del grupo A, su antígeno A va a ser anti-B. Entonces van a crear anticuerpos si es que reconocen de que tienen sangre tipo B, en este caso. ¿Ya? En una transfusión de sangre de una persona del grupo A, no le puede entrar hacer una transfusión del grupo B. En el caso del grupo B, también tienen antígenos grupo A, o sea, del grupo B, que van a ser anti-grupo A. En el caso de los AB, van a tener del antígeno A y B, y no van a generar ningún anticuerpo, no generan ningún anticuerpo contra el grupo A ni contra el grupo B. En cambio, los del grupo 0 no tienen ningún antígeno. Entonces, como no poseen ningún antígeno, van a ser anti-A y anti-B. Entonces, el del grupo 0 no puede recibir sangre del grupo AB, no puede recibir grupos B ni grupo A. Entonces, este solamente puede recibir del grupo 0. ¿Por qué? Porque van a tener una respuesta de anticuerpos en el cual su sangre va a rechazar la sangre de otro tipo de grupo sanguíneo. Además de esta proteína que tiene el glóbulo rojo, el eritrocito, también existe un factor, que es, o sea, la persona que única y exclusivamente puede recibir del grupo 0 sería un 0 positivo, un O positivo. Un O negativo, perdón. Esa es como la sangre más escasa. El factor, que es el REUS-RH, se refiere a una proteína que puede encontrar en la superficie del glóbulo rojo de algunas personas. Si una persona tiene esta proteína en sus glóbulos rojos, entonces será RH positivo, que es más frecuente, pero en algunos casos la persona no tiene el factor RH en sus glóbulos rojos, entonces será RH negativo. Entonces, aparte de tener, en este caso, un grupo sanguíneo, existe otra proteína que es el RH. Tenemos el grupo A, grupo B, el grupo AB, el grupo 0 y además su factor. Si en el caso de un papá positivo con una mamá negativo, nos va a dar un RH positivo. En el caso de un papá negativo y una mamá positiva, nos da un RH positivo del hijo. En el caso de un papá RH positivo con una mamá RH positivo, nos da un RH positivo del hijo, y solo en el caso de que tanto el padre como la madre sean RH negativo, el hijo también va a salir RH negativo. Después, los vasos sanguíneos, el sistema vascular. ¿Ya? Entonces, los vasos sanguíneos y el sistema vascular va a estar compuesto principalmente por lo más grande, que son las arterias y las venas, ¿ya? De las cuales se van a ir desglosando y vamos a saber desde lo micro a lo macro. El sistema vascular está formado por todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano, que son todos estos. Contribuyen a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo humano a través del transporte y distribución de la sangre. Entendíamos que homeostasis es la regulación de temperatura, el balance de acidez y alcalinización de la sangre. Entonces, el sistema vascular nos va a contribuir con la homeostasis, que es la regulación de la temperatura y la alcalinización y la acidez de nuestro cuerpo, y existen 5 tipos de principales vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Entonces tenemos los que corresponden a rojo, que son los que salen del corazón, y los azules los que retornan al corazón y hacia los pulmones. La estructura básica de un vaso sanguíneo, en este caso de una arteria, está compuesta por 3 capas, ¿ya? Las paredes de un vaso sanguíneo tienen 3 capas, o túnicas, de diferentes tejidos. Un revestimiento interno epitelial, una capa media formada por músculo liso y con tejido conectivo elástico, y una cubierta externa de tejido conectivo.
Estas capas, de la más interna hasta la más externa, se llama túnica o capa íntima, que es la que está en el interior, que es por donde va a circular la sangre. Tenemos una capa media, que es la capa que está acá, que está compuesta por músculo liso y fibras elásticas, y la capa externa o túnica externa, que es de fibras de colágeno. Está compuesta por fibras de colágeno. En este caso es única y exclusivamente por las arterias. Los tipos de vasos sanguíneos: tenemos la arteria, tenemos la vena, y en este caso la vena, a medida que se va devolviendo, se va ramificando en vénula, y en el caso de la arteria, en arteriolas. ¿Ya? Entonces tenemos el endotelio, que es la parte interna del vaso sanguíneo, tenemos el músculo liso, que es el que recubre el endotelio, y por fuera tenemos el tejido conectivo, que está compuesto por colágeno. En el caso de las arterias, cuenta con 3 capas típicas de un vaso sanguíneo, pero se diferencia de las venas, ya que tiene una túnica media más gruesa, muscular y elástica. Entonces la diferencia que va a tener la arteria con la vena es que de igual manera transportan sangre, pero su túnica media va a ser más gruesa y muscular y elástica. ¿Por qué? Porque está encargada también de entregar a mayor presión la sangre que sale del corazón. Entonces, como va a necesitar mayor capacidad elástica, va a producir un mayor flujo de sangre con mayor presión, también este músculo hace de que vaya regulando el flujo de la sangre. Y eso lo vimos en la diapositiva anterior, que son los movimientos involuntarios del músculo. Entonces, esto también regula la presión sanguínea. Y las arterias se subdividen en 2, que son las arterias de gran calibre y las arterias de mediano calibre, también llamadas arterias elásticas o de conjunción. Es una túnica media con abundantes fibras elásticas, son los vasos más grandes, y las arterias de mediano calibre, también llamadas como arterias musculares o de distribución, túnica media más rica en músculo liso, por lo que es capaz de mayor vasoconstricción y vasodilatación. Entonces la vasoconstricción y la vasodilatación es el movimiento para mantener el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo. Entonces, teniendo las arterias de gran calibre y las arterias de mediano calibre, si las vemos acá arriba, en el sistema vascular, tenemos esta que es de gran calibre y después otras que son de mediano calibre, que son más delgaditas. Una vez que desde las arterias se va ramificando y se va distribuyendo la sangre a través del cuerpo, van disminuyendo su grosor. Y ahí, en unas más pequeñas, se llaman las arteriolas. Entonces, pasamos de la arteria elástica, la arteria muscular, pasamos a la arteriola, que son más pequeñas que las arterias, casi microscópicas. Cuenta con una túnica media formada por 2 o 3 capas de células musculares. ¿Ya? Entonces, vemos que el diámetro es mucho menor, el de la arteriola, que el de la arteria, porque en su extremo terminal se conoce como metaarteriola, donde la capa de músculo liso forma un esfínter precapilar que regula el flujo sanguíneo hacia el vaso capilar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos vamos hacia atrás, tenemos una arteria que puede ser una arteria de gran calibre o de mediano calibre. Tenemos la arteria, y esta arteria, a medida de que va avanzando por el cuerpo y se va dirigiendo hacia los distintos órganos o partes de nuestro cuerpo, se tienen que ir achicando, porque la misma presión que sale del corazón, la fuerza con la que sale la sangre, no puede llegar hacia la punta de los dedos, sino tendríamos el dedo hinchado y lleno de sangre. Entonces se va disminuyendo su tamaño para ir bajando y que vaya llegando con menor presión hacia las partes del cuerpo. Y ahí se transforma en la arteriola y después en un capilar. Y ahí tenemos los capilares. Entonces pasamos de lo más grande, que son las arterias de gran calibre, mediano calibre, hacia las arteriolas, que es donde se va disminuyendo el grosor de la arteria, y después llegamos a los capilares, que son vasos sanguíneos más pequeños, y se llaman capilares porque se comparan con el grosor de un pelo. Entonces, el vaso de transmisión entre las arteriolas y las vénulas
La sangre que pasa por los capilares se conoce como microcirculación. O sea, acá, de la cantidad de sangre que van trayendo las arterias, pasan a un conducto mucho más chico, que son las arteriolas, y después ya pasan a uno demasiado chico, que es microscópico, que se llama capilares, y ahí es donde se produce la microcirculación. Y su principal función es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. ¿Ya? Entonces los vasos capilares es como la terminación partimos con la sangre desde el pulmón, oxigenada, se va hacia la bomba que la va a distribuir, que es el corazón, y desde el corazón se va por las arterias, pasa por las arteriolas y llega hacia los capilares. Y dentro de los capilares existen unos tipos distintos que son los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Los capilares que son continuos van a alimentar en este caso con la sangre al sistema nervioso central, a los pulmones, piel, músculo liso y esquelético y tejido conectivo, que son los terminales capilares. Los fenestrados van a alimentar los riñones, el plexo coroideo, el intestino delgado, glándulas endocrinas. Los sinusoidales, la médula roja, hígado, vaso, hipófisis suprarrenal. ¿Ya? Entonces, en el dibujo que aparece acá en el comienzo, tenemos el corazón, donde va a distribuir la sangre a través de las arterias de gran calibre y de mediano calibre, ¿ya? Después va a pasar hacia las partes del cuerpo donde se va a ir distribuyendo, se va a distribuir a través de las arteriolas, y una vez que lleguen al lugar a donde tienen que entregar esta sangre oxigenada con nutrientes y con todo lo que necesitan los órganos para funcionar, se van a distribuir por los capilares, que son los más chiquititos en las terminaciones de las arteriolas en capilares, y los capilares van a entregar en distintos tipos, los tipos continuos, fenestrados, los sinusoidales, ya van a entregar a distintos órganos o partes del cuerpo. En el caso de las venas, tenemos las vénulas, ya que las vénulas van a tener directa conexión con los capilares. Eso quiere decir de que al llegar el capilar hacia, no sé, en este caso hacia el riñón, conjuntamente le van a entregar al riñón el oxígeno, le van a entregar los nutrientes, le van a entregar todo lo que necesita el riñón para que funcione. Al ladito van a estar las vénulas, y las vénulas tienen paredes delgadas, al igual que las venas, pero por lo que se deforman con gran facilidad. Y ahí está. La función de las vénulas es drenar la sangre de los capilares y comenzar el retorno sanguíneo hacia el corazón. Entonces, volvemos hacia arriba rápidamente. Tenemos la sangre del corazón, se va por las arterias que son de gran y mediano calibre, pasan por las arteriolas y después llegan a los capilares, y conjunto a los capilares, acá al ladito, las de color azul, corresponden a las vénulas, ¿ya? Que son las encargadas de devolver la sangre que ya se utilizó hacia el corazón. Las vénulas en contacto con los capilares se llaman postcapilares. Por sus características en tamaño y forma, similar a estos, cumplen la misma función. Entonces, los capilares entregan sangre y las vénulas devuelven la sangre hacia el corazón. Existen tipos de vénulas más grandes y de mayor grosor llamadas vénulas musculares. ¿Ya? Las venas, que se pueden distinguir fácilmente en las manos, a diferencia de las arterias, tienen paredes muy delgadas. Su túnica externa es más gruesa que de las tres, formadas por gran cantidad de fibras colágenas y elásticas. Entonces acá vemos una vena que tiene un color azul, ¿ya? No están preparadas para soportar grandes presiones sanguíneas. Como va de retorno la sangre hacia el corazón para devolverse hacia los pulmones, estas no están, porque ya fueron con la sangre, ya circuló con la presión necesaria para llegar a cada parte del cuerpo, y después hace el proceso de retorno, y ese proceso de retorno la hace a través de las vénulas, y después va aumentando. Es el efecto contrario a lo que hace las arterias, las arteriolas y los capilares. Acá hace el efecto de retorno.
Entonces, sobre todo en las extremidades, las venas poseen prolongaciones en túnica interna de forma de válvulas hacia el interior del vaso. Eso quiere decir de que en el interior de las venas existen válvulas. Como va con menor presión y va retornando hacia el corazón, tiene que tener estas válvulas para que la presión sanguínea, como es más baja, la sangre está regresando al corazón y se hace más lenta. Entonces, esta sangre que va con menor presión, porque ya no viene de la bomba, sino que viene en un proceso de retorno, las válvulas le ayudan al retorno venoso, impidiendo el reflujo de la sangre. Porque la misma fuerza con la que salió la sangre desde el corazón, baja por las arterias, por las arteriolas, llega a los capilares, y después esa misma presión con la que salió se tiene que devolver hacia el corazón. Ya, existen venas superficiales a través de las capas subcutáneas y las venas profundas que viajan entre los músculos y las zonas internas. Entonces, donde exista un capilar, también va a existir una vénula que va a hacer el retorno hacia el corazón. Y eso es la guía número 8. Mauri, te hago una consulta. Dime. ¿La prueba va a ser de puras articulaciones? ¿No tiene nada que ver la sangre? ¿O igual va a ir, por ejemplo, la profe igual va a pasar algo de la sangre o no? Sí, pues. Por ejemplo, ¿cuántos litros tiene el cuerpo humano? La prueba se compone de las diapositivas 7 a la 11. Ayer pasamos la 7, pasamos la 9, la del corazón, y hoy día estamos pasando la 8. O sea, igual van a pasar algo de lo que tiene que ver la sangre y todo eso. Sí, lo que estamos viendo ahora. Ah, ya. Ya, esa era mi Ya, consultación. Gracias, no lo interrumpo. Ya. Quedan 3 minutos. ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias? ¿Sabes qué voy a seguir haciéndola? ¿Alguien? ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces, terminamos. Eso es.